Bendiciones para todos los que se conecten a esta plática. Nuestro libro de texto, sabemos, es el libro de los Hechos. Testimonios, son los testimonios del Espíritu Santo. Lo que hizo el Señor con sus hijos, sus siervos, sus discípulos, apóstoles, todo su pueblo. Fíjense que vamos a leer en el capítulo 5, del verso 17 hasta el 42. Y vamos a entender aquí que ese culto glorioso del Pentecostés, esa manifestación donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, hizo algo que fueran un cuerpo con el Señor y un cuerpo entre ellos. Hizo una unión fuerte. El Espíritu Santo unió a los apóstoles con el Señor sin ninguna duda, con un ardor, un fervor en su corazón de hacer todo lo que el Señor les mandó que hicieran. Pero lo justo del Señor les dijo que no se movieran hasta que recibieran ese poder, hasta que sintieran que eran parte de su cuerpo, que eran parte de su resurrección, de su muerte también. Ellos se sintieron parte de su muerte y parte de su resurrección, y ellos se sintieron todos de un mismo cuerpo y de una misma alma, un corazón y un alma. Y entonces vamos a leer la bendita y eterna palabra del Señor desde el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: qué maravilloso, hermanos, que el Señor tiene las llaves de todas las puertas que se nos puedan cerrar. Nos pueden encarcelar y meter a cualquier puerta de problemas. Ayer precisamente prediqué con un gemido en mi corazón porque una puerta se había cerrado, pero el Señor, así como hizo con estos siervos de Él, hace con nosotros también ahora. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas, no los sacó por el techo, no los sacó por un agujero, abrió las puertas. ¿Y qué más? Y los sacó y les dijo: vayan y puestos en el templo de pie. No los quiero cabizbajos, no los quiero allí como sentados arrinconados, no, dice de pie, erguidos como palmeras, y anuncien ahí todas las cosas, las palabras de esta vida. Habiendo oído esto de los ángeles, entraron de mañana en el templo, a la hora que iba toda la gente de mañana. Ellos entraron y enseñaban todo lo contrario de lo que les habían encargado, que no lo hicieran. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero se encontraron con un portazo en la cara, dicen por ahí, con un palmo de nariz. Porque cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Allá estaban todos ya listos para la fiesta, para reírse, para burlarse, para enjuiciarlos, para castigarlos. Pero se quedaron queriendo. Llegaron los alguaciles y les dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad. O sea que los ángeles abrieron la puerta y la volvieron a cerrar. ¿Para quién quedó cerrada? Pues para ellos, porque
para los apóstoles, la puerta quedó cerrada, pero tras de ellos ya libres. Y dice, estaba la puerta cerrada con seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Qué glorioso es el Señor. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Tuvieron miedo, eso quiere decir, tuvieron miedo, se asustaron. ¿Qué vamos a hacer? Porque si se descubre esto, que no los podemos controlar, no los podemos dominar, ¿en dónde va a quedar nuestro poderío, nuestra fama? Vamos a quedar en evidencia. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Qué dolor, qué puñalada de corazón a toda esa casta religiosa. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ya no fueron a la cárcel, fueron al templo, porque temían ser apedreados por el pueblo. Porque si bien los gobernantes, los jefes religiosos, los perseguían, el pueblo los alababa grandemente, porque por mano de ellos recibían muchos favores de Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? O sea que no querían ni mencionar el nombre del Señor. Y ahora, eso es lo que más les dolía: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea que entendían que la doctrina de ellos, de los apóstoles, era más poderosa que la de ellos. Ya los había rebasado, ya se había implantado más poderosamente. Aunque la doctrina de ellos tenía cientos de años, esa doctrina nuevecita, reciente, ya estaba en el trono de los corazones, ya se había posesionado de las voluntades, ya había amor para esa palabra gloriosa, porque tenía respuestas. Y entonces, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros. O sea, no querían ser responsables de su maldad, eran malos y cobardes. ¿Por qué no se sentían agallas para decir: sí, nosotros lo crucificamos, nosotros sus azotes, nosotros ordenamos la corona de espinas, nosotros ordenamos que cargara su cruz, nosotros lo llevamos y lo crucificamos en medio de dos malhechores? Ah, no, ahora no querían ser ellos malos, seguían en contra, pero dice, ellos mismos nos quieren echar encima la sangre, y lo mencionan. Dice, de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron: aquí está lo maravilloso, hermanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De aquí voy a hablar un poquito más enseguida. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aunque se saquen, les dice Pedro, aunque sean cobardes, aunque lo nieguen, pero ustedes son los que hicieron, dice, ese acto de colgarle en el madero. A o sea, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Por eso les decía, lo que hizo el Señor
fue unir al Espíritu Santo con los apóstoles y a los discípulos con el Espíritu, porque el único que escudriña y que conoce hasta el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Él conoce el corazón de Cristo, conoce el corazón del Padre. Cuánto más conocerá nuestro corazón, el cual dice ha dado Dios a los hombres que le obedecen. El Espíritu Santo no es para desobedientes, no es para rebeldes, no es para enemigos de la cruz de Cristo. Se vuelve uno ciego y torpe de la mente cuando está en contra de la voluntad del Señor. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Pero qué triste, los querían matar. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: qué bonito consejo, qué sabio. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y dice que convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, fíjese la necedad, les intimaron que no otra vez, que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero miren nomás qué miedo les dio. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días, lo contrario de que los hombres les prohibieron, hicieron. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, es humanamente algo insignificante, algo poquito, algo débil, lo que presido actualmente. Pero espiritualmente es otra cosa, porque cuando fui destituido del lugar donde militaba cristiana y ministerialmente, hablé con el Señor por más de un año, precisamente recordando este consejo de Gamaliel y dando tiempo para que se arreglaran las cosas, para que se hiciera algo o para que Dios confirmara si yo tenía que tomar ese lugar que por profecías, por mensajes en lenguas, sueños de hermanos, muchos testimonios bíblicos, ya se había anunciado que tenía yo que estar aparte, pero yo no quise aceptar. Estaba muy engreído, muy encariñado y con mucho temor, porque una de las cosas que aprendí en la milicia naval es lealtad, disciplina y lealtad. Entonces esperé hasta que todo se diera, no tomando yo las acciones, sino que las tomaran los jefes.
Y gracias a Dios estoy contento que así haya sucedido. Esas acciones, aunque no las publicaron o las dijeron como tal, um, me cargaron a mí toda la responsabilidad, pero con mucho gusto y humildad lo acepté porque yo sabía que esto era un plan de Dios. En cuanto a que la obra se desvanecería sin mí, ese es exactamente mi temor. Estuve orando para que si a los 8, 10 días, 15, un mes, 2 meses, de que se confirmara, vamos a decir, mi liderazgo, y estoy hablando ya de el movimiento de restauración familiar, antes de que se confirmara por el Espíritu del Señor, que se confirmara que era un plan de Dios, que era un movimiento de Dios, para que si a los 2 o 3 días Dios me recogía, el movimiento permanezca. De tal manera que, así como el hermano Raúl, que fue igual su situación como la mía, los mismos pasos, las mismas formas que se utilizaron, eso lo llevó también a él a trabajar y ha partido con el juez justo. El problema lo tienen los injustos, porque él está ya con el juez justo. Pero ese movimiento está firme y no se va a desbaratar, no se va a desvanecer, porque no era, en este caso, ni de Teudas ni de Judas, es del Señor. Es el caso que con toda confianza y seguridad digo, estoy listo para cualquier momento que el Señor así lo decida, también como recogió al hermano, y todos ahora dicen que el Señor lo recogió, porque antes decían pues lo mismo que se dice o se decía de mí. Pero es un movimiento, amor fraternal, es un movimiento que no lo van a desvanecer nadie, porque al Señor le plació levantarlo. Usó a su siervo en su última jornada, en la recta final de su ministerio. Él lo usó, y lo que es de Dios nadie lo puede desbaratar. Quien se ponga a querer desbaratar al movimiento Iglesia Cristiana Amor Fraternal va a pelear contra el Señor, va a luchar contra Dios, lo tengo seguro. Entonces, hermanos, el de nuevo apostólico se necesitaba, porque dijo el Señor, dice el Señor, no dijo, dice, que cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Es decir, cualquiera que quiera vivir como Él vivió, dándole la gloria al Padre, todo el tiempo dijo, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Dice que padecería persecución, y que cuando fueran llevados a la cárcel, Lucas 21:12, sería un motivo no de derrota ni de vergüenza, sino para dar testimonio de él también en la cárcel, y también a los gobernantes que los tenían que enjuiciar por llevarlos a la cárcel. Dice que fueron alentados por el Señor en ese día que entraron a la cárcel, que los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque ya les explicaba, un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo, vayan y pónganse en pie en el templo y hablen las palabras de esta vida.
todas las palabras, dice el verso 21. Pero regresando al verso 29 y 32, donde son ya otra vez enjuiciados y donde les dicen que se callen y que no vuelvan a hablar de esa doctrina, no vuelvan a hablar de ese nombre, ellos dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque acababan de escapar de la cárcel, no tenían miedo, nada. Ese era su denuedo, era su valor. Mirar a los enemigos de Cristo en la cara, cara a cara, y decirles: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra. Entonces, hermanos, ellos tenían ese poder para redarguir, para hacerlos enojar, que les penetrara la palabra. Dice la palabra del Señor que el temor del hombre trae lazo a él, pero en este caso no solo al predicador, sino también trae lazo al evangelio que predica. No debe uno de tener temor y se debe decidir. No estoy alentando para nada a la iglesia a que sea rebelde, al contrario. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, no la engañan. Nadie la engaña, ni su pastor. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Dice que probemos los espíritus, y los pastores, el nivel que tengamos de responsabilidad, no dejamos de ser hombres. No dejamos de pertenecer a la raza humana. No nos hacemos, somos súbditos del reino de los cielos, pero todavía no somos ángeles, no estamos glorificados, y por eso no es tan sabio todo lo que el pastor diga, eso hacer. Hay que orar, hay que llenarnos de Dios, porque realmente de que nos equivocamos los pastores, sí nos equivocamos, y mucho. Y por eso esa noche, cuando yo recibí la orden de cancelación total de mi trabajo, de la obra ministerial, pues allí se sufre mucho, porque uno quiere obedecer y tiene temor de Dios, pero a más todavía que le apliquen a uno, porque un pastor conoce la Biblia y muchas veces no la aplica uno con justicia, sino a su manera, a manera de convencer a aquel, de que hasta para humillar a aquel, de que se sujete a aquel. Pero las partes que a nosotros nos obligan, le dije a un predicador que estaba en el hospital no hace tanto, le digo: vengo a orar por ti, pero antes voy a leer la Biblia, que nos va a poner parejitos a ti y a mí. La Biblia nos va a emparejar. La palabra de Dios empareja a todos los seres humanos. No hay nadie por arriba de la palabra de Dios. La única autoridad de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios universal, debe ser la Biblia. No debe ser ningún monarca eclesiástico. Es la palabra de Dios la autoridad sublime, suprema, total. Y entonces, pero sí, a mí se me dijo, pues, cuando le digo al jefe: pero ¿cuál es mi pecado? ¿No entiendes que estás cometiendo el pecado más grave que comete un predicador? Y me dijo: es el pecado de Saúl. Es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Qué te ganas con trabajar sin obedecer? Y pues en realidad eso dice la Biblia. Así es.
Y la otra, el otro pasaje que se me aplicó, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y tú sabes y no estás haciendo lo bueno. Pero al ser cancelado todo, hasta oraciones y visitas a mi familia y predicar en la calle, en todas partes, entonces yo digo, ¿está el Señor en esto? ¿Es el Señor? Esto me está mandando. Y como estaba en medio de, dice el dicho, entre espada y pared, estaba en la prueba más terrible de mi vida. Quiero decirles que perdí el conocimiento mínimo 3 horas. 3 horas no supe de mí. Estaba contestando la llamada en una bardita, como a las 2. No sé exactamente a qué horas empezó, pero sí sé que eran las 2 de la mañana cuando estaba pues ya entumido ahí, colgando de esa bardita ahí, y vi la hora. Yo estaba solo, mi esposa andaba en Estados Unidos, y me fui a la cama, me tiré boca abajo y solté el llanto. Dije, ahora sí. Me quedé sin pastor, me quedé solo, y entonces hablé con el Señor. Le digo, si esta es tu palabra, si tú enviaste a tu siervo, necesito que me des una señal. Y le pedí algo que de plano no era posible humanamente que se lograra, y entonces si era él el que me estaba hablando o era el hombre. Y finalmente, pues con todo temor y respeto lo digo, pero sí era el hombre. El Señor dio la respuesta y me comprometí a seguir predicando el Evangelio. Yo le pedí una señal tan difícil como la que pidió Gedeón. Ya la dije muchas veces, y hermanos, me da temblor, me da mucho temor hacer este comentario, pero dice aquí la palabra del Señor que hay un momento cuando la religiosidad se eleva, se sube, cuando se sube el poder a la cabeza, cuando se sube la vanagloria, cuando se sube la soberbia del hombre, cuando la soberbia enajena vence a la vida espiritual, la iglesia corre peligro. Corremos peligro. La iglesia corre peligro. Por eso hago este comentario tan terrible, tan difícil, pero cuando nos demos cuenta que hay algo que nos priva de la comunión con el Señor, de una vida de trabajo, se nos priva de servirle al Señor, sabiendo que no hemos pecado, sabiendo que de lo que se nos acusa son cosas falsas o conveniencias o envidias de otras personas. Hermanos, aunque sea solitos, hasta ahí, eso no es Biblia, pero es un dicho que vale más solo que mal acompañado. Es el momento de tomar esa decisión que también es bíblica, es una decisión que también es cristiana, es parte de nuestro denuedo. Si estamos viviendo una vida cristiana con valor, una vida cristiana con decisión, no que como una fruta madura que nomás se mueve tantito el árbol y se cae, o que sola se cae, pero si estamos viviendo una vida bien firme, sólida, así, con denuedo, como los apóstoles, entonces, hermanos, lo último siempre será lo primero, y lo último siempre será el Señor. Salieron de la presencia gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
¿eh? No se asustaron y tuvieron horror y ya se fueron a llorar y a dejar la Biblia, a dejar sus devociones cristianas. Sí, les dice el ángel, ya están libres, los saqué de la cárcel. Era que ellos esperaban, váyanse y escóndanse, vayan a esconderse porque, pues mira, los están esperando, allá está el montón, esperándolos, todo el concilio, todo el gobierno religioso y civil están ahí reunidos para matarlos. Váyanse, escóndanse. Nada, dijo, váyanse al templo y párense, que no nomás los oigan hablar de por ahí, no, que los vean. Así como los libré de la cárcel, así los libro de allá también, de las manos de esos soberbios. Yo los libro también de esas manos, pónganse allí y ellos felices. Y después felices, los volvieron a amenazar y todos, pero sabían en quién habían creído. Así que este tema, estas palabras, está muy dura, pero si tenemos ese denuedo, o sea, si estamos vinculados con el Espíritu Santo, si estamos relacionados con el cuerpo del Señor, somos parte, no somos aparte, no lo miramos allá, sino que lo tenemos acá, lo sentimos acá. Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Es lo que su palabra dice, que Él está en el Padre y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros y además con nosotros. Si tenemos eso, hermanos, ¿por qué hay tantos hermanos que han despreciado, no precisamente porque no aman a sus padres, sino porque deciden obedecer a Dios antes que a los hombres? Y así sea papá o sea mamá los que se enojan porque uno acepta a Cristo. Mi papá sufrió mucho, hermanos. A mí también me hacía llorar demasiado porque él no era de acuerdo que yo anduviera por todos lados predicando. Como padre era normal que sintiera miedo, que me mataran, porque por todos lados, un día me dijo, por todos lados se oye lo mucho que te aborrecen. Vámonos, dijo, vámonos, fue por mí al galaje, dice, vámonos. Me ofreció regalar una moto o una camionetita que tenía. Le dije, papá, el Señor me trajo, Él que venga por mí. Lo siento, me duele, yo lo amo a usted y lo respeto, pero el Señor me trajo y lo voy a esperar que venga por mí. Y papá, digo, pues si viene por mí muerto, ahí me entierran. Pero si viene por mí vivo, gloria a su nombre. Y hermanos, me dijo, eres un necio. Me dijo unas palabras bien fuertes. Me dejó llorando, destrozado de mi corazón. Pero era mi padre y lo amé y lo respeté mucho. Pero ahí que tenía que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el que no dejare padre o madre, esposa, hijos, tierras, todo por mí, no puede ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y un discípulo no es uno que dice soy creyente. Un discípulo es uno que le sirve al Señor, uno que trabaja, uno que abre su boca y anuncia el Evangelio en la forma que Dios le permita. Entonces yo quería ser discípulo del Señor y muchas veces tuve que salir llorando, pero andaba predicando y andaba sufriendo mucho porque mi papá me prohibía y parecía como que esa prohibición era una maldición y me pudiese pasar algo. Pero no, hermanos, ni las maldiciones de los padres nos alcanzan cuando obedecemos al Señor antes que a los hombres. Por eso parece una contrariedad, porque la palabra de Dios dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Pero hermanos, es muy conocido cuando ya no están velando por nuestra alma o no velamos nosotros por las almas de los congregantes. Es muy conocido
Es muy conocido cuando velamos por sus pertenencias, o velamos por tener señorío sobre ellos, o velamos porque queremos poder, velamos por otras cosas. Es bien conocido, a eso me refiero, y la Biblia lo dice, pero ya el tiempo se me acabó, y si en otra oportunidad puedo hablar otra vez algo al respecto, lo hablo. Pero Dios les bendiga, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Con Dios y solo con Dios.